Buen día, mi nombre es Damaris Lorena Graciano Chávez y en esta oportunidad voy a presentarles mi proyecto de tesis. El tema que voy a tocar es efectos de la política fiscal sobre la inflación y la respuesta de la autoridad monetaria. En esta exposición voy a tocar los 5 siguientes puntos mostrados en pantalla. Primero empecemos por problemática. ¿Cuál es mi problema de investigación? Es el siguiente. El mal manejo de las políticas fiscales puede estar afectando a la inflación y su dinámica, debido a la ausencia de reglas fiscales, trayendo como consecuencia que la autoridad monetaria responda evidenciando una desconexión entre ambas políticas, fiscal y monetaria. En macroeconomía tenemos dos conceptos importantes, que es la dominancia fiscal y la dominancia monetaria. En el Perú existe, después de la mala experiencia de la década del 90-95 de la hiperinflación, hoy en día existe lo que es dominancia monetaria, es decir, que existe una regla de Taylor. ¿Qué significa esto? Que Taylor postula de que mediante modificaciones en la tasa de interés es posible que la autoridad monetaria pueda tener buenos resultados objetivos de la estabilidad de precios y de la estabilización del nivel de la actividad económica. Sin embargo, en el Perú no existen reglas fiscales definidas. Entonces, si estas dos, dominancia fiscal y monetaria, tratan de coexistir, es muy probable que exista políticas explosivas que traigan repercusiones negativas para la economía. Como les decía, no existen reglas fiscales para el caso peruano, pese a la existencia de reglas monetarias como la regla de Taylor. Las reglas fiscales ayudan a la autoridad monetaria a no responder enérgicamente ante shocks permanentes o transitorios. Una regla fiscal debe ser contracíclica para reducir las fluctuaciones según la teoría de expectativas racionales. Por ello, el peso de reducir las fluctuaciones está sobre la autoridad monetaria. Además, las reglas fiscales permiten la existencia de dominancia monetaria y esta dominancia produce estabilidad y crecimiento. Tener ambas políticas coexistiendo puede desembocar en políticas explosivas que traen consecuencias negativas para la economía. Como pueden ver en la pantalla hay 3 gráficos. Estos 3 gráficos lo extraigo de un estudio de la Católica que es Política Monetaria y Fiscal, la historia de la política fiscal del Perú entre 1960 y 2017. Y los autores hallan que existe una relación muy estrecha entre estas 3 variables, que es el gasto de la administración central y el gasto de empresas públicas, déficit fiscal e inflación. A partir del punto de quiebre, que es del 85 hasta el 2017, que es el objeto de estudio, vemos que las 3 variables están relacionadas directamente. Entonces, este estudio no se centra en lo que descubrieron, que es la relación entre déficit fiscal y inflación, porque su objetivo era ver a modo de crónica este periodo entre 1960 y 2017, y lo toman como sugerencia un posible tema de estudio para más adelante. La relación entre déficit fiscal e inflación tiene bastantes investigaciones, pero he encontrado en la literatura evidencias, conclusiones opuestas. Por ejemplo, hay un grupo de economistas que es Cottarelli, Edward Itebelli, Metin, Catao y Terrones, entre otros, que postulan que entre déficit fiscal e inflación existe una relación positiva. Por otro lado, que existe relación positiva. Por otro lado, hay otro grupo de economistas que, como Baceto, Skin, Carras, entre otros, que dice que no encuentran ninguna relación significativa entre déficit e inflación. No obstante, mientras revisaba la literatura en Catao y Terrones, en su paper evidencian y examinan a 23 países emergentes. La característica era que eran emergentes y descubren que existe un nexo causal de déficit y la tasa de inflación y utilizan un análisis de cointegración. Por ello surge la posibilidad de que para el caso peruano, al ser una economía emergente, la evolución de la inflación en la economía peruana puede que esté influenciada por desequilibrios fiscales, puesto que el crecimiento del déficit fiscal tuvo una influencia positiva en la inflación para el periodo de estudio que propongo, que es para el año 2003 al 2018. Bien, luego de haber revisado la literatura y haber determinado por qué esto es un problema económico que debe ser atendido por un estudio, planteo la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el efecto del incremento en el gasto de gobierno, es decir, voy a tomar el déficit fiscal, sobre la dinámica de inflación y respuesta de la autoridad monetaria durante el periodo de estudio 2003 al 2018 de manera trimestral? El objetivo principal es el siguiente, que ya antes he mencionado. Parto de la hipótesis principal que la evolución de la inflación en la economía peruana para el periodo 2003 al 2018 estuvo influenciada por desequilibrios fiscales, puesto que el crecimiento del déficit fiscal tuvo una influencia positiva en la inflación. Y esta hipótesis me baso en la revisión de literatura de Catao y Terrones, en el que puedo inferir que existe una relación entre déficit fiscal e inflación. Existen 3 objetivos secundarios que van de la mano de mis hipótesis secundarias. En el primero, estudio lo que es la relación entre déficit fiscal, deuda pública, financiera, emisión de dinero con inflación, y me baso en el supuesto, en la hipótesis de expectativas racionales.
mostrados en pantalla. El segundo es estudiar si existe una relación intertemporal positiva en déficit fiscal y tipo de cambio e inflación. ¿Por qué meto tipo de cambio? Porque en la literatura planteada en mi revisión de literatura, hay un estudio en el que recomienda que se puede estudiar el tipo de cambio, ya que es muy probable que este esté determinando la conducta, la dinámica de la inflación. Entonces, también es un objeto de estudio. Y el tercero es que si la base monetaria como el señor eje dependen de déficit fiscal. Y para esto, mi hipótesis es, en una relación de largo plazo positivo entre déficit y señoriaje y déficit y base monetaria, ante un shock positivo en el déficit fiscal, es decir, cuando hay un mayor gasto de gobierno que no está siendo cubierto y por lo tanto incurren en desequilibrios presupuestarios, ambas variables crecen a lo largo del tiempo, tanto el déficit fiscal como la inflación. Ahora, ¿por qué planteo de que el tema que estoy proponiendo es importante y debe ser estudiado? Me baso en el paper de Andrés et. Que demuestra que el comportamiento del precio es altamente dependiente de la manera como las políticas fiscales y monetarias son conducidas. El autor Andrés plantea que la estabilidad de precios se logra solo si la autoridad monetaria asume este objetivo, es decir, la regla de Taylor, que es la determinación de niveles de tipo de interés, y la autoridad fiscal asume la disciplina de satisfacer su restricción presupuestaria para evitar desequilibrios presupuestales y afecte a la inflación. Hay otro paper que, como Hotzland, que también habla que una política monetaria agresiva puede afectar a la economía. También habla en este paper de Hotzland que existe una interdependencia entre políticas, o sea, que están relacionadas, y que la única manera que una economía funcione de manera correcta es la conexión y la coordinación de ambas políticas. Bueno, finalmente, para la metodología, para el presente proyecto de tesis utilizaré un modelo de vectores autorregresivos, es decir, el modelo VAR, que toma como fundamento teórico la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno consolidado bajo el supuesto de expectativas racionales. El trabajo se dividirá en dos partes. La primera, evaluar si existe dominancia fiscal en un modelo BSM, que está relacionado con error. Y el segundo, que es el análisis de la relación déficit fiscal con las variables mencionadas en el marco teórico, con un modelo también VAR. Las variables de estudio son déficit financiero, emisión primaria, base monetaria, tipo de cambio y, por supuesto, la inflación. Bueno, las variables van a estar expresadas en logaritmos para poder interpretar los resultados en términos de elasticidades y de esta manera evaluar y analizar si existe una relación entre déficit e inflación. Bueno, ¿por qué escogí un periodo de forma trimestral? Los datos trimestrales ofrecen una medición potencialmente mejor de las correlaciones y la ortogonalización de las perturbaciones. Y finalmente presento los siguientes papers que he citado. Tengo 33 papers, además de unos enlaces que, bueno, no son considerados como referencias, sino, por ejemplo, Cochrane da una videoconferencia sobre la teoría de niveles de precios. Entonces, simplemente lo he puesto en los enlaces para que más o menos se vea de dónde salió toda la lógica.